El 9 de marzo de 1916, las sombras de la noche cubrían Columbus, Nuevo México. De repente, el silencio se rompió con el estruendo de disparos y gritos. Pancho Villa y sus hombres atacaban la pequeña ciudad fronteriza, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción. Civiles y soldados estadounidenses caían bajo las balas de quienes, hasta hace poco, habían sido aliados secretos. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué provocó que Villa, el revolucionario mexicano, se volviera contra quienes lo habían apoyado en las sombras? La respuesta yace en un pacto nunca escrito, una alianza tácita que cambiaría el destino de dos naciones. Retrocedamos en el tiempo. Años antes, Pancho Villa se alzaba como una figura legendaria de la Revolución Mexicana. Su carisma y habilidad militar lo convirtieron en un líder temido por sus enemigos y adorado por el pueblo. Pero lo que pocos sabían era que, tras bambalinas, Villa contaba con un aliado inesperado, el gobierno de los Estados Unidos. Washington veía en Villa una oportunidad para influir en el turbulento escenario mexicano. Le proporcionaron armas, apoyo logístico e incluso una cobertura mediática favorable. Los periódicos estadounidenses pintaban a Villa como un Robin Hood mexicano, un héroe del pueblo que luchaba contra la tiranía. Mientras tanto, en reuniones secretas y telegramas cifrados, se tejía una red de colaboración que permanecería oculta por décadas. Este pacto no escrito beneficiaba a ambas partes. Villa obtenía los recursos necesarios para su lucha, mientras que Estados Unidos ganaba un aliado estratégico en México. Pero como suele suceder en el mundo de la política internacional, las alianzas son tan frágiles como el cristal. El punto de quiebre llegó cuando Washington decidió cambiar de bando. El presidente Woodrow Wilson, en un giro inesperado, optó por reconocer y apoyar al gobierno de Venustiano Carranza, rival de Villa. Para el Centauro del Norte, como se conocía a Villa, esto no fue solo una decisión política, fue una traición personal. La furia de Villa no se hizo esperar. El ataque a Columbus fue su forma de enviar un mensaje claro y sangriento. No solo estaba atacando suelo estadounidense, estaba rompiendo de manera espectacular aquel pacto secreto que los había unido. La respuesta de Estados Unidos fue igualmente contundente. El presidente Wilson, presionado por la opinión pública y la necesidad de mostrar fuerza, ordenó una acción sin precedentes, la expedición punitiva. El general John J. Pershing, al mando de miles de soldados, cruzó la frontera con la misión de capturar a Villa. Era la primera vez que tropas estadounidenses ingresaban en territorio mexicano desde la guerra de 1846. Durante casi un año, Pershing y sus hombres persiguieron a Villa por el norte de México. Fue una cacería humana que captó la atención del mundo. Los periódicos seguían cada movimiento, cada escaramuza, pero Villa, conocedor del terreno y apoyado por una red de simpatizantes, siempre lograba escabullirse. La expedición, a pesar de su magnitud, fracasó en su objetivo principal. Villa nunca fue capturado. Sin embargo, el mensaje era claro: había pasado de ser un aliado secreto a convertirse en el enemigo número uno de los Estados Unidos. Su imagen pública se transformó radicalmente. De héroe romántico pasó a ser retratado como un bandido sanguinario. Las consecuencias de este episodio fueron más allá de lo personal. Las relaciones entre México y Estados Unidos se tensaron como nunca antes. La soberanía mexicana había sido violada, y el resentimiento hacia el vecino del norte creció entre la población. Carranza, aunque beneficiado inicialmente por el apoyo estadounidense, se vio obligado a adoptar una postura más nacionalista para calmar los ánimos. Mientras tanto, el pacto secreto que había unido a Villa con Washington desapareció de los registros oficiales. Fue borrado de la historia, relegado a rumores y teorías conspirativas. Los libros de texto, tanto en México como en Estados Unidos, simplificaron la narrativa de Villa era un bandido, y la expedición de Pershing una respuesta justificada a su ataque. Pero la realidad, como siempre, era mucho más compleja. Aquella alianza tácita, nacida de intereses mutuos y ambiciones geopolíticas,
había explotado de la manera más violenta posible. Era un recordatorio brutal de cómo las decisiones tomadas en las altas esferas del poder pueden tener consecuencias sangrientas en el terreno. El episodio de Columbus y la expedición punitiva nos deja preguntas inquietantes. ¿Cuántos otros pactos similares han sido borrados de la historia oficial? ¿Cuántas alianzas secretas, forjadas en la oscuridad de las oficinas diplomáticas, han terminado en traición y sangre? La historia de Villa y su relación con Estados Unidos nos recuerda que en el mundo de la política internacional, las líneas entre amigos y enemigos son a menudo borrosas. Un aliado hoy puede ser un adversario mañana, y los acuerdos no escritos pueden tener consecuencias muy reales y duraderas. Hoy, más de un siglo después, las relaciones entre México y Estados Unidos siguen siendo complejas. La frontera que una vez cruzó Pershing en busca de Villa es ahora el centro de debates sobre migración, comercio y seguridad. Y aunque los tiempos han cambiado, las lecciones de aquel pacto secreto y su violenta ruptura siguen siendo relevantes. ¿Qué otros secretos yacen enterrados en los archivos diplomáticos? ¿Cuántas alianzas tácitas existen hoy, ocultas a los ojos del público pero con el potencial de cambiar el curso de la historia? La saga de Pancho Villa y su pacto con Estados Unidos nos recuerda que la historia no siempre es lo que parece a primera vista. Al final, quizás la pregunta más importante que debemos hacernos ¿es más peligrosa la traición cuando nace de una alianza silenciosa? La respuesta, como la historia misma, es compleja y llena de matices. Pero una cosa es cierta: los pactos secretos, por más convenientes que parezcan en el momento, siempre corren el riesgo de explotar de las formas más inesperadas y devastadoras. Mientras reflexionamos sobre este capítulo olvidado de la historia, no podemos evitar preguntarnos: ¿cuántos Panchos Villas y cuántos pactos secretos existen hoy en día, moldeando silenciosamente el destino de naciones y pueblos? La historia nos enseña que, tarde o temprano, la verdad sale a la luz, y cuando lo hace, las consecuencias pueden ser tan dramáticas como aquel amanecer sangriento en Columbus, Nuevo México. El rugido de los cañones aún resonaba en el aire cuando Pancho Villa, el legendario revolucionario mexicano, se encontró en una encrucijada que cambiaría el curso de la historia. Corría el año 1914, y mientras la Revolución Mexicana ardía con furia, un pacto secreto se estaba forjando entre Villa y el gobierno de los Estados Unidos. Un acuerdo que, aunque nunca se plasmó en papel, tendría consecuencias devastadoras para ambas naciones. Imaginen por un momento las calles polvorientas de Ciudad Juárez, donde Villa, con su característico bigote y sombrero, se reunía en la clandestinidad con agentes estadounidenses. No hubo firmas ni sellos oficiales, pero las miradas cómplices y los apretones de manos sellaron un entendimiento tácito que iba más allá de las fronteras y la diplomacia convencional. ¿Qué motivó a estos dos adversarios históricos a unir fuerzas en secreto? La respuesta yace en el complejo tablero de ajedrez de la política internacional. Estados Unidos buscaba estabilidad en su frontera sur, mientras Villa necesitaba recursos para alimentar su revolución. Fue un matrimonio de conveniencia, una alianza no declarada que pronto demostraría ser tan volátil como la pólvora que alimentaba los rifles de la División del Norte. El apoyo estadounidense a Villa no tardó en materializarse. Trenes cargados de armas y municiones comenzaron a cruzar la frontera, alimentando el arsenal del caudillo revolucionario. Las compañías cinematográficas norteamericanas, ávidas de capturar la esencia de la revolución, obtuvieron acceso privilegiado para filmar las batallas de Villa. Estas imágenes, que recorrieron el mundo, no solo inmortalizaron al guerrillero mexicano, sino que también sirvieron como una poderosa herramienta de propaganda. Pero la diplomacia es un juego de sombras, y mientras Villa creía contar con el respaldo incondicional de su vecino del norte, Washington jugaba sus propias cartas. En un movimiento que pasaría desapercibido para muchos, el gobierno estadounidense permitió el paso de tropas carrancistas por sus vías ferroviarias. Esta decisión, aparentemente inocua, sería el primer indicio de la traición que estaba por venir. La relación entre Villa y Estados Unidos era como caminar sobre una cuerda floja. Ninguno de los dos podía permitirse un paso en falso.
Para el revolucionario, el apoyo norteamericano significaba la diferencia entre la victoria y la derrota. Para Washington, Villa representaba una garantía de estabilidad temporal en el turbulento norte de México. Era un equilibrio precario, sostenido por intereses mutuos más que por lealtades verdaderas. Conforme avanzaba la revolución, la balanza del poder comenzó a inclinarse. Venustiano Carranza, rival de Villa, ganaba terreno y simpatías en Washington. Los estrategas estadounidenses, siempre pragmáticos, empezaron a considerar un cambio de alianzas. Villa, absorto en sus campañas militares, no percibió los sutiles cambios en el viento político. El momento de la verdad llegó como un relámpago en cielo despejado. Washington, en un giro dramático, decidió reconocer oficialmente al gobierno de Carranza. Para Villa, fue como recibir una puñalada por la espalda. El pacto tácito, ese acuerdo no escrito que había sustentado su lucha, se desmoronaba ante sus ojos. La reacción de Villa fue visceral y devastadora. El 9 de marzo de 1916, sus tropas cruzaron la frontera y atacaron la población de Columbus, Nuevo México. Fue un acto de venganza, un grito de rabia contra la traición percibida. Las llamas que consumieron Columbus esa noche iluminaron el cielo, marcando el fin definitivo de la alianza secreta y el inicio de una nueva era de hostilidad. La respuesta estadounidense no se hizo esperar. El presidente Woodrow Wilson ordenó una expedición punitiva para capturar a Villa, desatando una persecución que se convertiría en leyenda. Durante meses, las tropas norteamericanas recorrieron el norte de México, pero Villa, conocedor del terreno y apoyado por la población local, logró evadir la captura. Este episodio de la historia, tan dramático como revelador, nos plantea una pregunta inquietante: ¿cuántos otros pactos secretos han moldeado el destino de las naciones sin que el público lo sepa? La relación entre Villa y Estados Unidos es un testimonio de la complejidad de la diplomacia internacional, donde las alianzas se forjan y se rompen en las sombras. El legado de este pacto oculto perdura hasta nuestros días. Cambió no solo el curso de la Revolución Mexicana, sino también la percepción mutua entre México y Estados Unidos. Fue un capítulo que demostró cuán frágiles pueden ser las alianzas internacionales y cuán devastadoras las consecuencias de su ruptura. Mientras reflexionamos sobre esta historia, surge una pregunta final: ¿existen hoy en día acuerdos similares entre naciones, pactos no escritos que moldean nuestro mundo sin que lo sepamos? La historia de Pancho Villa y su alianza secreta con Estados Unidos nos recuerda que, a menudo, la realidad política es mucho más compleja y sorprendente de lo que imaginamos. En un mundo donde la información fluye más libremente que nunca, quizás sea el momento de cuestionar qué otros secretos diplomáticos aguardan ser descubiertos, porque, como demostró la historia de Villa, a veces los acuerdos más importantes son aquellos que nunca se escriben, pero cuyas consecuencias resuenan a través de las generaciones. El rugido de los cacones on resonaba en el air cuando Pancho Villa, el legendario revolucionario mexicano, cruzó la frontera hacia Estados Unidos, pero esta vez no venía como un invasor, sino como un aliado secreto. Quien podría imaginar que el hombre que más tarde atacaría suelo estadounidense alguna vez tuvo el respaldo tácito de Washington? Corría el eco 1913. Y la revolución mexicana ardía con furia implacable. En medio del caos, Estados Unidos buscaba un peón en el tablero mexicano. Y lo encontró en la figura carismática y audaz de Francisco Pancho Villa. Para el gobierno estadounidense, Villa representaba una oportunidad única, un caudillo popular, capaz de movilizar masas y derrocar al régimen de Victoriano Huerta. Pero, ¿cómo apoyar a un revolucionario sin comprometer la neutralidad oficial? La respuesta fue un pacto no escrito, un acuerdo tácito que cambiaría el rumbo de la historia. Washington abriría sus puertas a Villa, le brindaría apoyo logístico y, lo más importante, le daría una plataforma mediática sin precedentes. Pronto, los periódicos norteamericanos se llenaron de historias sobre el Robin Hood mexicano. Fotógrafos y periodistas seguían cada paso de Villa, retratándolo como un hero del pueblo.
La opinión pública estadounidense, fascinada por este personaje pintoresco y valiente, comenzó a simpatizar con la causa revolucionaria. Mientras tanto, en las sombras, se tejió una red de colaboración más profunda. Agentes estadounidenses se reunían en secreto con los lugartenientes de Villa. Armas cruzaban la frontera, junto con información estratégica y apoyo financiero encubierto. Pero, ¿qué ganaba Estados Unidos con este juego peligroso? La respuesta yace en la geopolítica de la época. Washington veía en Villa una herramienta para derrocar a Huerta y, al mismo tiempo, mantener a raya las ambiciones de otras potencias en México. El pacto Tachido alcanza su punto álgido en 1914. Villa, ahora en la cúspide de su poder, controlaba gran parte del norte de México. Sus victorias militares eran celebradas en ambos lados de la frontera. Parecía que la estrategia estadounidense estaba dando frutos. Sin embargo, la política es un juego de intereses cambiantes. Y en 1915, el viento comenzó a soplar en otra dirección. El presidente Woodrow Wilson, presionado por diversos factores, decidió que era hora de cambiar de caballo. La elección recaía en Venustiano Carranza, rival de Villa y líder de la facción constitucionalista. Para Washington, Carranza representaba una opción más estable y civilizada. Pero para Villa, este guerra diplomático fue una pupilada por la espalda. La noticia caía como un rayo sobre el campamento villista. El hombre que había sido retratado como un hero en la prensa estadounidense, ahora se sentía traicionado y abandonado. La furia de Villa no tardó en manifestarse. El 9 de marzo de 1916, Columbus, Nuevo México, se convirtió en el escenario de una venganza sangrienta. Villa y sus hombres atacaron la pequeña ciudad fronteriza, dejando un rastro de muerte y destrucción. El ataque sacudía a la nación estadounidense y marcó un punto de no retorno en las relaciones entre Villa y su antiguo aliado Tachido. La respuesta de Washington fue contundente. El presidente Wilson ordenó una expedición punitiva para capturar a Villa, liderada por el general John J. Pershing. Durante meses, tropas estadounidenses persiguieron al escuradizo revolucionario a través del desierto mexicano, pero la historia guarda una ironía cruel. Los mismos caminos que Villa había utilizado para recibir apoyo secreto de Estados Unidos, ahora le servían para evitar a sus perseguidores. El conocimiento adquirido durante los ecos de colaboración se volvía contra quienes lo habían proporcionado. La expedición de Pershing, aunque fracasó en su objetivo principal de capturar a Villa, tuvo consecuencias profundas. Tensa las relaciones entre México y Estados Unidos al borde del conflicto, abierto y de cicatrices que tardarían décadas en sanar. Mientras tanto, Villa se convirtió en un símbolo de resistencia contra la intervención extranjera. Su imagen, antes cultivada por la prensa estadounidense, ahora era la de un defensor de la soberanía mexicana. La transformación del hero al villano estaba completa, pero ¿qué podemos aprender de este episodio oscuro de la historia? ¿Cómo un pacto secreto entre naciones puede tener consecuencias tan devastadoras? La lección es clara: las alianzas informales, basadas en la conveniencia del momento, pueden ser más peligrosas que las guerras declaradas. Cuando los intereses cambian, la falta de compromisos formales deja espacio para la traición y la venganza. El caso de Pancho Villa y su pacto oculto con Estados Unidos nos recuerda que en el juego de la política internacional, las apariencias engañan, detrás de los discursos públicos y las declaraciones diplomáticas, se tejen redes de intereses y acuerdos secretos que pueden cambiar el destino de naciones enteras. Hoy, más de un siglo después, las sombras de aquel pacto aún se proyectan sobre las relaciones entre México y Estados Unidos. Las cicatrices de la desconfianza y el resentimiento persisten, recordándonos que la historia no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para el futuro. ¿Cuántos pactos ocultos se están friando en este momento? ¿Qué consecuencias tendrán para las generaciones venideras? La historia de Pancho Villa nos invita a mirar más allá de las narrativas.
Oficiales y cuestionar las verdaderas motivaciones detrás de las alianzas internacionales. En un mundo donde la información fly más rápido que nunca, seremos capaces de descubrir y exponer estos acuerdos secretos antes de que sea demasiado tarde, o estamos condenados a repetir los errores del pasado, atrapados en un ciclo de traiciones y venganzas. La respuesta, quizzes, es en nuestra capacidad para aprender de la historia, para reconocer que las alianzas basadas en la conveniencia momentánea rara vez terminan bien, y que la verdadera diplomacia requiere transparencia, compromiso y respeto mutuo. El legado de Pancho Villa y su pacto oculto con Estados Unidos nos recuerda que la historia no es blanca o negra, que los heroes de hoy pueden ser los villanos de mañana, y que en el complejo tablero de la política internacional, cada movimiento tiene consecuencias que pueden perdurar por generaciones. Mientras reflexionamos sobre este capítulo turbulento de nuestra historia compartida, surge una pregunta final. ¿Estamos listos para enfrentar las verdades incómodas del pasado y construir un futuro basado en la honestidad y el entendimiento mutuo? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es cierta, la historia de Pancho Villa y su pacto secreto seguirá siendo un recordatorio poderoso de los peligros de la diplomacia en las sombras.